Hola, buenas. Estamos continuando aquí con nuestras clases de nivel uno y vamos a ver la lección número 10 y página 35 en los libros, ¿Cómo vencer los obstáculos? Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8 versículos 35 al 39. Va a mirarlo para que tengamos de referencia. Hay una cosa que es muy importante de entender. Cuando nosotros somos creyentes, no hay ningún versículo en la Biblia, no hay ningún pasaje en la Biblia que garantice que nunca vamos a tener una dificultad o que nunca vamos a tener que pasar un obstáculo. Cuando nosotros hablamos de fe o cuando nosotros hablamos de tener una vida cristiana, no estamos hablando de una vida en la cual no vamos a sufrir. No, es una vida en la cual soy consciente de que sí voy a pasar una etapa, voy a pasar por un momento, pero que tengo las respuestas o que tengo una actitud correcta para enfrentar las cosas. No es lo mismo vivir o entender que nuestra vida está pasando por situaciones difíciles, digámoslo como lo que estamos viviendo en esta época, sino que realmente nuestro concepto de vida, nuestro desarrollo, nuestra razón de ser va mucho más allá. Cuando nosotros logramos concretar ese estilo de vida, entonces lo que hacemos con las circunstancias o que lo que hacemos con los obstáculos es brincarlos o darles el espacio para que continúen, pero nosotros seguir avanzando. Muchas veces nosotros nos enfrentamos con obstáculos que son bastante difíciles, pero que nuestra respuesta va a ser importante frente al modelo o frente al argumento que nosotros tenemos. O sea, que cuando yo planteo un estilo de vida, cuando yo desarrollo un estilo de vida, entonces está basado en fe, basado en argumentos serios, basados en principios bíblicos. Y eso nos va a ayudar mucho. Voy a leer lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, básicamente lo que Romanos, o lo que el apóstol Pablo en Romanos nos plantea es, si nosotros creemos, si nosotros tenemos una relación íntima con Cristo, ¿quién nos puede separar? No está diciendo que no nos vamos a enfrentar a algo, no. Lo que nos vamos a enfrentar no va a permitir que si nuestra relación con Cristo está fuerte, sea reventada o se suelte. Vamos a pasar la prueba, vamos a pasar el momento, vamos a vivir la circunstancia, pero nada nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar del amor de Dios. Cuando nosotros revisamos o entendemos esa perspectiva, entonces lo que nosotros estamos desarrollando, comprendiendo, es cómo Dios puede hacer las cosas de una manera diferente. Cuando nosotros lo podemos hacer, entonces nuestra perspectiva, nuestra forma de ser, nos va a ayudar a encontrar que no hay nada que nos pueda separar. Entonces, cuando nosotros encontramos ese punto, ahí es donde realmente nosotros tenemos que dimensionar claramente hacia dónde Cristo nos quiere llevar, hacia dónde es que está la obra del Señor manifiesta en nosotros. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar una circunstancia. Voy a leer lo que dice Mateo 8, 23 al 27. Y vamos a mirar lo que Jesús hace acá. Y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Y de aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar,
y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces Jesús nos plantea un escenario acá muy interesante, porque ¿cuál es la barca? Podemos definirlo tranquilamente como nuestra vida. Nosotros o nuestras intenciones o la vida que nosotros llevamos es nuestra barca. ¿Sí? Entonces vamos atravesando en las riberas, vamos pasando los momentos y llega un momento donde se vuelven las cosas un poquito difíciles o un poquito complicadas. Según la historia, dice que era tan fuerte la tormenta que el agua cubría la barca. Recordemos que independiente de lo que sea, en el equipo de los apóstoles habían tres que eran pescadores, cuatro pescadores expertos, eran Simón, Andrés su hermano, Juan y Jacobo. Estos cuatro sabían manejar el tema de la barca, sabían que era pescar, sabían que era navegar, sabían que era pasar una tormenta, pero con todo y eso, con toda su experiencia, cuando se enfrentaron a esto, no supieron manejar la circunstancia. ¿Qué fue lo que hicieron? Llamaron a Jesús. Pero Jesús no estaba ni preocupado, ni haciendo ni reventado, no, estaba tranquilo. Jesús estaba tranquilamente durmiendo. Él sabía que nada lo iba a cambiar. Él sabía que nada, por mucho de lo que estuviera pasando afuera, puede que la barca se estuviera meciendo bastante fuerte. Y él decía, no, de esto pasamos sin ningún problema. Pero los discípulos no tenían claro ese principio. Los discípulos llaman a Jesús y le dicen, bueno, nos vamos a morir, usted no va a ayudarnos a hacer pues algo. Cuando Jesús se para, da la orden al momento y cambian las circunstancias. Entonces ese cambio de circunstancias que se está pasando o que se está llevando, lo que está mostrándonos es que Cristo siempre está en la circunstancia más difícil de tu vida. Cristo siempre va a estar. Entonces, cuando Cristo está en la circunstancia que nosotros estamos hablando, cuando Cristo está en medio del momento, no deberíamos de temer, no deberíamos de tener angustia, sino por el contrario, deberíamos de estar felices y tranquilos, sabiendo que el Señor tiene el control de las cosas. El problema de muchos de nosotros es que cuando llevamos nuestra vida o cuando planteamos lo que estamos haciendo y olvidamos de que Jesús tiene el control, entonces es donde nos ahogamos. En estos días escuchaba una frase que me eh, ponía a pensar. Uno no se ahoga porque cae al río. Uno se ahoga porque no sale de él. Todos vamos a tener problemas. Pero nuestra respuesta es, ¿vamos a nadar y vamos a tratar de salir del río o nos vamos a hundir en el río? Entonces, cuando nosotros hacemos o entendemos esa circunstancia, cuando miramos esa parte, entonces lo que nosotros estamos garantizando o evitando o estamos planteando es que Dios tiene el control de las cosas. Dios tiene el control de lo que necesitamos. Y como tiene el control, entonces cada circunstancia, cada obstáculo que enfrentemos, Él nos va a dar una respuesta. ¿Sí? ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que se le presentan al creyente? El primero, el mundo. Básicamente, el mundo, y ojo con esto, no estamos hablando de tentaciones, ¿sí? Estamos hablando de obstáculos. Cuando yo voy avanzando como creyente y el mundo se me para y me dice, tú no puedes avanzar. Entonces, tomo la decisión de seguir pasando por encima del mundo. Juan 17, 15 y 16, Jesús dijo lo siguiente. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy yo del mundo. Eso dice Juan 17, 15, 16. O sea, Jesús está diciendo, no es que se arrepiente y lo saco del mundo. No. Jesús está diciendo es que nos guarde del mundo. O sea, casi que nosotros podamos vencer las circunstancias del mundo. Cuando Jesús ora por los discípulos, no le está diciendo de que los va a quitar del mal o les va a quitar la tentación. No. Jesús lo que está diciendo es que les voy a ayudar a enfrentar las circunstancias de manera que puedan vencer, de manera que puedan triunfar, de manera que puedan hacer las cosas diferentes. Cuando nosotros nos logramos conectar con la voluntad de Dios, con la voluntad del Padre,
Entonces nosotros logramos hacer las cosas que están escritas. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué encontramos? Encontramos una descripción de lo que el mundo ofrece. ¿Qué ofrece? Deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ofrecen cosas que pueden ser interesantes, pero que no son determinantes como creyentes, que pueden pasar, pero que no cumplen con el objetivo. Entonces, como no entienden, no se desarrolla ese objetivo, entonces a Cristo realmente o a Dios no le interesa que nosotros lo podamos hacer. ¿Cuáles son placeres naturales o de la carne? Dormir, comer, fornicar, adulterar, celos, contiendas, murmuraciones, inmoralidad sexual. ¿Qué puede ser por los ojos? Codicia, deseo inmoral de contemplar hombres o mujeres, avaricia de bienes ajenos. Y la vanagloria de la vida es el desear poseer y exhibir públicamente lo que tenemos. No es el problema tener, el problema es exhibir, o el problema es, sí, mire lo que yo tengo. Entonces, cuando nosotros comprendemos qué es lo que estamos viviendo, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde es realmente el objetivo de lo que nosotros tenemos? Cada uno de nosotros necesitamos diseñar, desarrollar, plantear lo que queremos hacer. No podemos vivir la vida, no podemos continuar la vida como si nada cambiara. No, necesitamos desarrollar la vida con un propósito claro, con un propósito definido, de manera que nosotros podamos avanzar y crecer. Ahí es donde nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros hablamos de enfrentar el mundo, nosotros tenemos que tener claro, uno, que necesitamos un pensamiento sujeto a la voluntad de Dios. Vitales. Filipenses 4:8 dice, debemos de pensar en lo bueno, en lo justo, y en eso deberíamos de pensar. Entonces ahí es donde es claro. Dos, debemos dedicarle tiempo a las cosas del Espíritu. No podemos continuar la vida, no podemos desarrollar la vida con cosas naturales, con cosas normales, no. Necesitamos desarrollar la vida en argumentos firmes, en argumentos serios, en argumentos que realmente establecen principios de verdad. Segundo, hay que dedicarle cosas del Espíritu, oración, alabanza, el ayuno, congregarnos, lectura de la Biblia, meditación de la palabra de Dios, la meditación o ver películas cristianas. Realmente lo que nosotros necesitamos es alimentar el espíritu. O sea, si nosotros no lo alimentamos, entonces cuando pasen los eventos, cuando pasen las circunstancias, entonces nosotros vamos a tropezar y vamos a caer. Entonces, pero ¿cómo lo evitamos? Orando, leyendo, estudiando la palabra, dedicando tiempo a la oración, dedicando tiempo a la alabanza, dedicando tiempo a conocer a Jesús. Eso es muy importante. Tercero, evitar las alianzas con áreas del mundo. Voy a leer lo que dice 2 Corintios 6. 2 Corintios 6, 14. 2 Corintios 6, 14. Dice así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Cómo dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está diciendo?
Ojo con esas relaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque esas relaciones pueden que no digan, no, pero es que es trabajo, son cosas normales. Pues, puede que sea trabajo, puede que sean cosas normales, puede que sean cosas comunes y corrientes. Pero si esas cosas comunes y corrientes nos separan, nos quitan, entonces no deberíamos de tenerlas, no deberíamos de compartir con ellas, no deberían de estar con nosotros, porque eso nos va a separar y ese elemento, en vez de ayudarnos a crecer, nos va a cambiar todas las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Y como cuarto, debemos de procurar influenciar nuestro entorno, nuestra familia, el trabajo, el estudio, para que sean ganados por el Señor. Y mire lo que dice Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Que nosotros o nuestra influencia, en vez de inclinarnos a pecar, sea que nuestros actos nos regresen o nos vuelvan a colocar en la posición que realmente necesitamos. No podemos continuar, no podemos actuar, no podemos hacer las cosas como la hemos venido haciendo. Es un error, es un fracaso. Cada uno de nosotros necesitamos estar conectados al propósito y a la voluntad de Cristo. Para poder lograr eso, entonces lo que necesitamos es estar conectados en fe. ¿Sí? Hay un segundo elemento que es muy claro en el tema del conflicto, o que sea una condición que la que hemos venido hablando de ser obstáculos para la vida del creyente, y es la tentación. Y para la tentación, lógicamente, nadie avisa. ¿Sí? Muchas veces la gente dice, no, pero es que ustedes para ganar un examen lo estén avisando. Pues realmente no tendría objetivo, literalmente. Se supone que la tentación va a llegar, lógicamente todos lo sabemos que va a llegar, pero nuestra respuesta es el resultado del examen de creyente que estoy llevando, que estoy viviendo. ¿Sí? Yo no puedo continuar la vida como si nada, o sea, sabiendo como que sí, soy salvo y no, necesitamos que nuestra vida realmente muestre que Cristo está en nosotros. Y miremos lo que dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil. Entonces casi que Jesús está diciendo, y mire que este contexto está en el día de Jesús orando en el monte de Getsemaní. Entonces esa oración, lo que estaba diciéndole a los discípulos es que no duerman. La tentación está caminando. El problema no es que aparezca la tentación, es la respuesta que nosotros damos. Y esa respuesta va a ser determinante para nuestro estilo de vida. Esa respuesta va a ser fundamental en lo que nosotros hacemos como creyentes. Cada uno de nosotros necesitamos entender y comprender lo que Dios nos está hablando. ¿Qué pasa con la tentación? La tentación, nadie puede decir que fue tentado de parte de Dios. Eso sí, olvidémonos del tema. La tentación aparece porque hemos descuidado nuestra vida de oración. Giovanni, entonces si uno ora mucho también va a ser tentado. Sí, pero la respuesta va a ser muy práctica y usted le va a decir no al pecado, no al acto indebido, claramente. Alguien me preguntaba, Giovanni, entonces si alguien hace algo indebido, ¿por qué pasó? Porque nosotros le permitimos, porque nosotros permitimos que las cosas llegaran hasta ese punto. Y cuando nosotros permitimos que las cosas lleguen hasta determinados puntos, entonces básicamente lo que estamos haciendo es abriendo la puerta al pecado de Satanás. Paremos de contar ahí. ¿Qué pasa adicional?
Cuando Jesús hace esa advertencia, Jesús está hablando de que la tentación puede hacernos perder el rumbo, perder el objetivo, perder el camino que nosotros necesitamos. Y eso es muy claro, reconocerlo, entenderlo, comprenderlo, vivirlo, llevarlo. Ahí es donde nosotros necesitamos estar conectados al propósito y como tal. Para eso, ¿qué necesitamos? Uno, para poder vencer la tentación que necesitamos, uno, mantener una comunión constante con el Espíritu Santo. Y eso está en Lucas 4:11, 11:4. Lo voy a leer para que lo miremos. Lucas 11:4. Perdonaos y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es parte del Padre Nuestro. Casi que el Padre Nuestro lo está diciendo es, si tengo una comunión con Dios, no podría tener una comunión con el pecado. Y es fundamental esta parte. Segundo, hay que estudiar la palabra. Básicamente, cuando Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4, lo que Jesús siempre respondió fue, en la palabra dice, en la palabra respondía, en la palabra está escrito, no cambies, no opines, la palabra es el fundamento. Entonces, cuando nosotros tenemos el fundamento de la palabra, cuando aparezca la tentación y yo respondo con la palabra, pues básicamente estaríamos enfrentándola en la situación como tal. Renunciar a toda raíz de pecado, mías, antepasados que nos permitan entrar en tentación. Y esto lo podemos ver en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Confesar, soltar, perdonar es fundamental. Y sujetar la mente a Cristo. Básicamente eso es lo que necesitamos para que el fruto del Espíritu se vea. Porque contra esas cosas no hay ley. Y un tercer obstáculo, que realmente se vuelve un poquito complejo para muchos, es el tema de la familia. ¿Por qué mencionamos el tema de la familia? Porque cada que nosotros decimos somos creyentes, habrá una persona en nuestra familia que siempre va a tener o va a enfrentarnos o va a cuestionar nuestra fe, juzgándonos con situaciones pasadas, cuestionando lo que estábamos haciendo, criticando si al pastor, que si diezmamos, que no diezmamos, que si oramos, no oramos, cualquier cosa va a cuestionar. Y el problema de esto es que mucha gente cuando no sabe manejar esta circunstancia, cae. Mateo 10:35-36 dice lo siguiente. Porque he venido para poner disensión entre al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10:35-36. Lo que está diciendo Jesús es que por motivo de él puede que haya una persona que se nos enfrente. No está queriendo decir que nosotros nos separemos de nuestra familia. Porque es un error que muchas veces pasa. No, soy cristiano, ya no vuelvo a mi mamá, no. Si hay pecado, pues lógicamente separémonos de esas circunstancias, apartémonos. Yo escuché de un caso de una familia donde todos son muy apostadores y la persona cuando se arrepintió, él dice, no voy a participar de los paseos de mi familia al menos por un año, mientras que soy capaz de manejar el tema de las apuestas. Después de superar ese periodo, él sigue reuniéndose con su familia. Eso sí, cuando van a enfrentar el tema de las apuestas, siempre hay una confrontación frente al hecho indebido. O sea, se está manifestando que es cristiano y que puede tomar una posición clara frente a la situación que se está viviendo. Entonces, para un nuevo creyente es difícil realmente. Mucha gente le dice, no, Giovanni, es que mi familia me dejó hablar. Eso es por un tiempo. Eso es mientras que se logra establecer la fe, mientras que vas madurando y mientras que tengas la madurez para enfrentar la relación. Ahí es fundamental y es importante tener clara nuestra posición en nuestro lugar en Cristo. Es muy importante como tal. Entonces, ahí es donde tenemos que tener claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra familia. Uno, orar para que nuestra familia sea ganada para Cristo. Dos, creer en las promesas de Dios es fundamental. Unas promesas de parte de Dios donde nuestra familia pueda alcanzar la salvación.
desarrollar buen testimonio y frutos de cambio ante nuestras familias, y ser claros que nosotros no vamos a ganar nuestra familia por fuerza, sino por convicción. La convicción de escuchar, de apoyar, de no juzgar, pero que siempre le estemos mostrando a Cristo. Si Cristo tiene clara una posición, entonces nosotros tenemos que ser claras con esa posición. Y esa posición va a ser importante, fundamental, para poder lograr que la obra de Cristo se desarrolle en nuestras vidas. Amén. Vamos a desarrollar nuestro cuestionario. Recuerda que los obstáculos que estamos viviendo, tú los puedes ganar, como muchos los hemos ganado y hemos enfrentado, pero tú los puedes ganar. Recuerda que siempre hay una oportunidad para mostrar que somos personas de fe y personas que estamos conectadas al propósito de la visión. Dios te bendiga.